Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 6 de mayo del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues es evidente que está desesperado el actual Instituto Nacional Electoral, a tal grado que obviamente, y lo sabemos, en contubernio con los partidos de oposición, han emprendido este ataque. Ahora hay conferencias en donde salen 3 expresidentes del Instituto Federal Electoral, del antiguo Instituto Federal Electoral, para poder dar su narrativa y decir que no es necesaria una reforma electoral. ¿Hasta dónde llega la desesperación? Pues obviamente de Lorenzo Córdoba, del Instituto Nacional Electoral y sobre todo de los partidos de oposición, que tienen que volver a pedir a favor a estos ex consejeros presidentes y que salgan a dar sus opiniones. El mismo, y fíjense aquí se los muestro, José Woldenberg había dado a conocer destruir lo que funciona, la misma narrativa que maneja el señor Lorenzo Córdoba. Fíjense, y no solo eso, para que quede más que constatado que todo esto está planeado por la oposición. Fíjense, el mismísimo Alejandro Moreno Cárdenas, muchas gracias al Frente Cívico Nacional por invitarme al foro en defensa del INE, la Constitución y la democracia. Es urgente sumar esfuerzos, salvar a México y sus instituciones, quitar la reserva que Morena le ha puesto y reorientar al país para que vuelva a avanzar. Y fíjense ustedes nada más quienes participaron en este foro, Fíjense ustedes nada más. Ahí estaba el cínico, el mapache electoral, que ya vimos cómo funciona y todavía cínicamente defendiendo a un instituto que le permita hacer de las suyas, cuando ya se filtró un audio en donde el señor utilizó recursos para poder hacer de las suyas en unas elecciones. Y ahí no dice absolutamente nada el INE, y lo deja en claro. También menciona el estado de Campeche, que hace un par de meses estuvo también en contienda por una gubernatura en donde el señor estaba imponiendo a su sobrino. ¿Por qué no hablan de eso, ya que estaban ahí los exconsejeros? Si eso es válido o no es válido, si eso es lo que quieren seguir permitiendo. Por eso y más es que es evidente que se necesita una reforma electoral y sobre todo sacar a estos personajes que simplemente sirven como árbitros parciales para esta oposición. Fíjense, miren nada más, el patrón tuvo que ir a supervisar todos, que todos llegaran y que hablaran como debe de ser. ¿Qué fue lo que dijeron? Fíjense ustedes, porque así es como se refirieron al presidente de la República y hacia su reforma electoral. El día de hoy tenemos 3 extraordinarios ponentes. Queremos hablar de nuestro sistema electoral, queremos hablar de la vulnerabilidad de un sistema electoral que aún es incipiente, y para ello tenemos a 3 especialistas en el tema. Los 3 primeros presidentes de nuestro organismo autónomo, el entonces Instituto Federal Electoral. Y vamos a tener su participación en el orden en el que fueron presidentes del IFE. La mecánica será la siguiente: presentaré a nuestros especialistas, quienes tendrán una aportación principal de hasta por 15 minutos. Tendremos una ronda de 5 preguntas de hasta por 2 minutos de cada uno de los integrantes de nuestro auditorio, para que después nuestros ponentes contesten esas preguntas. Posteriormente tendremos una segunda ronda de 5 preguntas más por los integrantes de nuestro auditorio de hasta por 2 minutos cada una de esas intervenciones, para que finalmente nuestros ponentes respondan esas preguntas y tengan un cierre cada uno de ellos de hasta por 3 minutos. Pues, sin más, por el momento voy a presentar a nuestros ponentes, a quienes ustedes conocen muy bien. Es por ello que vamos
más preámbulo, le damos la palabra al doctor José Waldenberg. Adelante, doctor. Muchas gracias, senadora. Gracias al Frente Cívico Nacional por esta oportunidad. Me da mucho gusto compartir esta no mesa con Luis Carlos y con Leonardo Valdés, amigos y compañeros en estos asuntos electorales. Yo básicamente me voy a referir a la necesaria autonomía que la autoridad electoral debe tener en relación al gobierno, a los partidos o a cualquier otra fuerza política. Empezaré leyendo lo que ayer publiqué en el Universal, pero esto no son más de 3 minutos. Luego haré una consideración más general. Como toda construcción humana, las instituciones que sostienen el sistema electoral pueden afinarse, reformarse, pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas. Los resultados dependen de las oscilaciones de los humores públicos y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica. No obstante, las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política. El proyecto acaba con el INE, el tribunal, los institutos y tribunales locales. En su lugar, existiría un solo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y un solo tribunal. El problema que resulta políticamente más alarmante es la intención apenas escondida de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial. La propuesta señala que se elegirían por voto universal 7 consejeros del INEC, 20 propuestos por el presidente, 10 por la Cámara de Diputados, 10 por la de senadores y 20 por la Corte. No se requiere ser demasiado sagaz para ver que el presidente es de Morena y que en las cámaras ese partido es mayoritario. Pero además, los candidatos a consejeros tendrían que hacer campaña en todo el país y los únicos aparatos que pueden hacer eso son los partidos, aunque nominalmente la iniciativa les prohíbe hacerlo. De tal suerte en que en busca del voto los candidatos, si quieren ganar, se verían obligados a establecer compromisos con las distintas fuerzas políticas. Y lo mismo sucederá con los candidatos a magistrados del tribunal. Así, lo que fue una necesaria construcción para dar garantías de imparcialidad a todos, la autonomía, se estaría no solo reblandeciendo, sino en el extremo cancelando. Lo electoral además se centraliza como si no fuéramos una república federal, e incluso el número de integrantes de las legislaturas locales y de los ayuntamientos se fijan en la Constitución, restándole importantes facultades a los congresos locales. Preside la idea, la errada noción de que el Instituto Nacional puede ocuparse sin mayores problemas de organizar las elecciones locales, como si ambas estructuras, la nacional y las locales, fueran duplicadas. No se toma en cuenta que en la mayoría de los casos son abismalmente distintas en recursos humanos y materiales. Bastaría con comparar el número de distritos federales y locales para darse cuenta de esa diferencia, aunque sé que en la iniciativa acaba con los distritos. Déjenme ponerle algunos ejemplos. En Campeche son 2 los distritos federales y 21 los locales. En Baja California. El presidente López Obrador reitera una y otra vez: al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Dice una y otra vez. Pero en los hechos, el presidente no solo ha violado la ley, sino que ha alentado para que su gobierno y su partido político lo hagan. En el último proceso electoral de la consulta de revocación, hubo una acción concertada que fue alentada desde el propio poder de la presidencia de la República. Si esta acción concertada, alentada y desafiante desde el Estado mexicano
se repitiese en 2024, no habrá autoridad, ni instituto, ni tribunal, ni tribunales, ni fiscalía electoral que puedan detener un desacato sistemático desde la cúspide del poder. De tal forma que la batalla de la legalidad me parece que es una batalla muy importante. La tercera batalla, que va de la mano de la anterior, es la batalla de la autocontención democrática. La ley no lo puede todo, ni las autoridades lo pueden todo. Las democracias requieren de conformidad, de civilidad, de prudencia, de autocontención. No se vale la bravata, ni el desafío, ni evadir el espíritu de la ley, ni colarse por las rendijas de vacíos legales. Significa que el poder debe poner el ejemplo, debe ser impecable, no solo debe cumplir la ley, sino que debe incluso exceder su cumplimiento de la ley. ¿Y qué hemos visto? Justamente lo contrario. Hemos visto el desacato, la provocación, la pérdida de prudencia, etcétera, etcétera. Sin autocontención democrática no hay democracia que pueda sobrevivir. La cuarta batalla es la batalla del presupuesto. Si no hay reforma electoral como la propuso el presidente López Obrador y las declaraciones de los partidos de oposición sugieren que no habrá reforma electoral, es muy probable que el presidente de la República y el partido oficial quieran reducir significativamente los recursos presupuestarios del Instituto Nacional Electoral, con el pretexto de que ellos quisieron hacer una reforma para abaratar la democracia mexicana y que como los partidos de oposición quisieron mantener sus privilegios, luego entonces esto se puede hacer desde la Cámara de Diputados. En el presupuesto del INE de 2023 ya habrá algunas partidas para iniciar la organización de la elección de 2024. Si nuevamente hay un recorte significativo, el INE puede empezar a padecer de cierta daño para la capacidad organizacional de eso. Y esto sin duda puede agudizarse para el presupuesto 2024. Este tema es un tema medular. Desafortunadamente la oposición carece de los números para poder hacer frente a una aprobación del oficialismo. La quinta batalla es la batalla del nombramiento de consejeras y consejeros electorales del INE que debe haber en marzo o abril del próximo año. En los últimos años, y lo digo porque ya ha ocurrido, desde el mismo gobierno ha habido una omisión para nombramientos de otros órganos autónomos. Ha sido el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde el no nombramiento ha llevado a que estos órganos queden paralizados en el proceso decisorio. Afortunadamente, en el caso del INE hay un proceso que ha mejorado, que está regulado a través de un comité técnico de evaluación, como ocurrió en 2020, cuando los consejeros fueron aprobados por unanimidad. Sin embargo, requiere que las 2/3 partes del voto ponderado al interior de la Junta de Coordinación Política se pongan de acuerdo para emitir la convocatoria. Si la convocatoria por alguna razón no es emitida, no hay nombramiento. Y es ¿para qué hacer las reformas electorales? ¿Para qué cambiar las leyes electorales? Y lo que yo observo es que, por un lado, siempre ha habido un pensamiento que considera que es importante controlar el proceso político electoral. Porque las elecciones es mucha pasión, es una batalla, muchísima pasión. A nosotros nos constan las presiones que se ejercen durante el proceso electoral. Y esa pasión se tiene que controlar de alguna manera. Y todos los sistemas electorales tienen la necesidad de contar con instrumentos para controlar la pasión, para que la pasión no desborde. Porque si desborda, puede provocar guerra civil, puede provocar revoluciones. Entonces, todos los sistemas electorales intentan de alguna manera controlar.
Y por otro lado, todos los políticos, cuando discuten las reformas electorales, tienen claro que el proceso debe ser elementalmente legítimo y en consecuencia debe legitimar a las autoridades que son electas en los procesos electorales. Entonces es como la síntesis hegeliana de esta contradicción entre control y legitimidad. Ahí está. En nuestro caso, en el pasado, no tan remoto, 88 es parte de ese pasado, el control estaba muy claramente orientado por el régimen autoritario. Teníamos unos colegios electorales que autocalificaban la elección de los miembros, que además eso lo heredamos de la Constitución de Cádiz, era viejísimo. Los senadores calificaban su elección, los diputados calificaban su elección y los diputados se convertían en colegio electoral para calificar la elección presidencial. Qué buen instrumento de control. Y yo diría, hay que ponerle un pequeño adjetivo, control autoritario, porque era propio del régimen autoritario. Y el otro instrumento de control pues era justamente la Comisión Federal Electoral, que nació en 1946, como ya se escribió acá, presidida por el secretario de Gobernación, con representantes del partido en el poder, con representantes de la oposición, que en el mejor de los casos, en 1988, podíamos tener 12 votos. El partido del gobierno tenía 16. Si lográbamos convencer al senador y al diputado, que eran de aquel partido, llegábamos a 14. Si lográbamos convencer al mismísimo secretario de Gobernación, presidente de la Comisión Federal Electoral, llegábamos. Pues sí, señores, así fue pues esta conferencia que organizó el Frente Cívico Nacional para defensa del INE. No, hombre, fíjense ustedes, y aquí se los pongo, los 3 expresidentes convocados por parte de la coalición para poder hablar al respecto sobre lo que está sucediendo, para poder ahora sí que abonar a esta causa que según la oposición está emprendiendo para salvar la democracia. Pues ustedes me dirán, pero vemos lamentablemente ahorita un Instituto Nacional Electoral que simplemente sanciona a un lado y al otro simplemente lo deja hacer. Y digo lo deja hacer como siempre han sido, partidos corruptos que se dedican hasta no más para poder ganar, aún sea con trampas. Y todo esto permitido por el quien dice ser el que fomenta la democracia y sobre todo el que no permite fraudes electorales. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.